están? Muy bien. Qué difícil es estar viendo y no estar bailando. Ok, ¿está listo? Para los trancazos. Muy bien. Ok. Necesito que ponga mucha atención y se concentre porque quiero contarle una historia. Y pues bueno, hoy es un día de historias, ¿no? Ya escuchamos la historia de Jesús y quiero contarle la historia, una historia que probablemente ya hayas escuchado, que probablemente ya te sepas de memoria, pero yo estoy seguro que Dios tiene algo con esa historia para ti el día de hoy. Y por eso te la vengo a contar. Así que vámonos todos al libro de Jonás. Es un libro muy chiquito, pero que nos da una enseñanza muy importante. ¿Ya lo tienes? Dice en el versículo 1 del capítulo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, en el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde iba? Lejos de la presencia de Jehová. Ahora, yo te quiero ubicar un poquito. Jonás era un profeta. En el versículo 1 dice que Jonás recibió un mensaje de parte de ¿quién? Jehová le estaba hablando directamente a Jehová. ¿Sabes lo que es eso? ¿Alguno de ustedes Jehová le habla directamente? Pero aquí dice en el versículo 1 que vino palabra de Jehová a Jonás. Y te voy a decir una cosa, Jonás significa paloma. ¿Para qué se usan las palomas? Para enviar mensajes. Y un profeta, ¿qué hace? Trae un mensaje de Dios, ¿o no? Entonces, dice ahí Jonás, hijo de Amitai. Y Amitai significa verdad. Entonces, ¿Dios quería usar a este hombre, sí o no? ¿Dios tenía algo con su vida, sí o no? Él era un profeta, él tenía un propósito perfecto para Jonás. Pero resulta que se le encomienda una tarea en el versículo 2, se le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, cuando recibe la tarea que tenía que cumplir, lo que hace es salir corriendo. Porque era una tarea fuerte, era una tarea difícil, pero él era un escogido. Ahora yo te voy a decir una cosa muy sencilla. ¿Eres tú un escogido? Entonces Dios va a poner en tu vida una tarea difícil. Si Dios quiere que tú te levantes, Él no te va a poner a hacer algo que con un dedo vas a lograr. Él va a ponerte una tarea que sea tan difícil que tú tengas que dedicar tu vida entera para cumplirla. Que tú tengas que romper con lo que tú quieres, con lo que tú sueñas, con lo que tú anhelas para cumplirla. Porque si no, no es una tarea que va a venir del Padre. El Padre te va a poner algo que te pruebe, que te rete, que te cueste trabajo. Entonces a Jonás se le dio ir a Nínive, a una gran ciudad. Se habla de que esa ciudad era enorme, que había mucho comercio y que era una de las ciudades más grandes de su época. Y Jonás, un don nadie, por así decirlo, fue enviado en contra de ella.
pues a lo mejor tú estás como él, que te sientes en medio de una situación que no sabes ni cómo le vas a hacer. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios tiene algo perfecto para ti. Dios tiene un plan perfecto que quiere que tú cumplas. Y tú vas a decidir si huyes como Jonás o si haces lo que Dios te está pidiendo. Jonás aquí en la historia se fue a Jope, la que actualmente se conoce como Tel Aviv, que es un gran puerto. Salen muchas naves de ahí y Jonás se va a Jope y dice que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, dice el versículo. Te voy a decir una cosa, nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para poder comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Nosotros tenemos que alcanzar a entender qué es lo que Dios quiere. Y eso no es tarea sencilla, pero se puede. Entonces, él decide huir y paga su pasaje. Y yo quiero decirte una cosa, y lo primero que quiero que reflexiones en esta noche es que para tú dejar de hacer la voluntad de Dios, tú tienes que pagar un pasaje. Y tú tienes que pagar un precio. Para huir a Tarsis, tú tienes que pagar un precio muy alto. Y eso es decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero lo que tú quieres para mí. Y pagas un precio de tiempo, y pagas un precio de dinero y de esfuerzo, y lo cambias por tu comodidad en irte a Tarsis. ¿Me estás entendiendo? Entonces, lo que debiste haber invertido en ir a cumplir la perfecta voluntad de Dios, lo dejas de invertir en eso y lo inviertes en lo contrario. Porque exactamente lo que Dios te pidió es ir a Nínive. Pero tú dices, no, yo no quiero eso. Entonces te rebelas contra la autoridad de Dios y dices, yo quiero ir a Tarsis. Entonces yo quiero mi voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Y dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a... Cuando tú te rebelas contra Dios y abiertamente y expresamente decides hacer lo contrario a su voluntad, yo quiero decirte una cosa, lo primero que se va a activar sobre tu vida es el espíritu de estupor. Y tus sentidos espirituales se van apagando. Porque lo que empieza a suceder con tu vida es que tú dejas de ver y entender lo que Dios quiere para ti, porque tú estás haciendo lo contrario. Y te voy a decir una cosa, el espíritu de estupor, que ya lo debes de conocer, es enviado a los hijos, es enviado a los escogidos, así como Jonás. Dios tenía un propósito para él, así como tú y yo, Dios tiene un propósito para nosotros, pero cuando nosotros decimos no quiero, de volada, lo primero que sucede es que nos dormimos. Y fíjate bien, en el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes tú, dormilón? Lo primero que le dice es dormilón, y lo levanta y lo despierta. ¿Por qué está dormido? Porque está haciendo lo que a Dios no le agrada, y cuando le da la espalda a Dios, pues no queda de otra.
Si tú no quieres escuchar lo que Dios te está diciendo, si tú no quieres utilizar tu oído, pues ¿qué vas a hacer? Te lo tapas. Cuando tú no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas con tu vida, se empiezan a apagar tus sentidos espirituales. Y el mismo patrón de la nave le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, porque quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mientras Jonás se fue a dormir, todos en la nave se estaban volviendo locos, corriendo de un lado para otro. Imagínese usted la escena, y le decía: a verla, hicen las velas y no sé qué, y a babor y a estribor y no sé qué tantas palabras que ni me sé, pero andaban corriendo por todos lados tratando de hacer que la nave no se hundiera. Y mientras todos estaban vueltos locos, Jonás estaba ¿dónde? Como muchos de nosotros en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios quiere. Y te voy a decir una cosa: cuando Él se subió a Tarsis, esta nave eran naves de mercaderes. ¿Qué hacen los mercaderes? Comprar y vender. ¿Sí o no? Hacen trueques, hacen cambios, dinero por enseres. Entonces, Él cayó en el engaño. Él pagó su pasaje y se fue con los mercaderes. Y estaba vendiendo su propia vida para hacer lo que Dios no quería. Dice en el versículo 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay un versículo en Proverbios que dice que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Entonces echaron suertes. Jonás no se iba a salvar. Él era el culpable. Y la suerte cayó sobre él. Y dice en el versículo 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Profeta. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y la respuesta de él dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, en el versículo siguiente, temieron sobremanera. Tan solo de escuchar de dónde venía, a quién servía, todos estos hombres se llenaron de miedo y reconocieron que el Dios de este Jonás era el único que podía salvarlos. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya habían clamado todos a sus dioses, ya habían encendido todas las velas posibles, ya se habían arrodillado ante quien se pudiera, y nada sucedía. El barco se seguía hundiendo. Y de repente llegan con este hombre y les dice: no, pues yo soy el hijo del papá. Entonces ellos reaccionan y dicen: este hombre, por causa de él es. Y le dije, en el versículo 10 nos quedamos. Le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque Jonás les contó que él se había ido desobedeciendo a Dios. Fíjate, estos hombres tenían más razón que Jonás. Le dijeron: ¿por qué hiciste tal cosa? Si Dios te está mandando a hacer algo, ¿por qué haces lo contrario? Y en el versículo 11 le dice: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y no hallaban qué hacer. Pero toda la culpa recaía sobre un hombre: Jonás. Entonces, tú ya has escuchado mucho esta historia, pero yo quiero decirte algo. Muchos de nosotros somos como Jonás, que sabemos lo que Dios quiere de nuestras vidas y seguimos haciendo lo contrario.
y caemos en el engaño. Y yo quiero decirte una cosa, Satanás no necesita llevarte a una cantina y emborracharte o no sé. Claro que le gustaría, ¿no? Pero Satanás lo único que necesita es desviarte un poquito. Y por ahí se empieza a abrir la puerta. Te voy a decir una cosa, Él es el engañador. Él es el mentiroso. Pero sus mentiras no son como las mentiras que nosotros echábamos de chiquitos. Yo te puedo decir una mentira de las que echamos de chiquitos. No, mi camisa es negra, nada más que se deslavó. Y piensas que así va a mentir Satanás. Satanás miente de una forma tan astuta que difícilmente nosotros podemos entender cuando estamos siendo engañados por él. Y él solo necesita sembrar ese engaño y que tú lo compres. Y sabes que él ha sembrado muchos engaños entre nosotros. Y probablemente tú estés viviendo en uno de esos. Te voy a decir, por ejemplo, tú vives para tu trabajo y le dedicas todo tu tiempo y dejas cualquier cosa de Dios por cumplir con tu trabajo. No quiero que me malentiendas, tienes que trabajar, pero el trabajo no está por encima del Señor. Ponemos a nuestra familia por encima de todo y decimos, no, es que es mi sangre. Y lo que ellos dicen, eso se hace. Pero yo te voy a decir una cosa. Jesucristo decía, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Yo te voy a decir una cosa, te aferras a lo que tu tío quiere, te aferras a lo que tu marido quiere, y yo te pregunto, ¿hacen la voluntad de tu Padre? ¿Por qué los escuchas a ellos si ellos no están haciendo lo que Dios dice? ¿Por qué prestas tus oídos? ¿Por qué le haces más caso a tu jefe para las cosas de tu vida que a Dios? Y nos aferramos a tantas cosas y nos vamos alejando y alejando de la voluntad de Dios. Y algo que me decía, alguna vez ya se nos dio una enseñanza sobre las naves de Tarsis, ¿no? Y algo que me decía Dios esta semana es que este espíritu, su trabajo es llevarte lejos de la voluntad de Dios. Pero va a entrar por cosas pequeñas. Va a entrar por cosas chiquitas para sacarte. Va a entrar por la voz de tu amigo. Va a entrar por la voz de tu vecino. Va a entrar por la voz del que amas. Lo único que quiere es llevarte al otro lado de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Jonás ni siquiera tenía que tomar un barco para ir a Nínive. Tenía que irse en carro, burro, caballo, lo que quieras. Pero por mar no podía llegar. Y él fue al puerto de Jope a tomar un barco. Hizo exactamente lo contrario de lo que Dios estaba pidiendo para él. ¿Me estás escuchando? Entonces, dice el versículo 12, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y sabes qué pasó? Después de que ellos le dijeron esto, los hombres ni siquiera le hicieron caso inmediatamente. Ellos siguieron trabajando para ver si por sus fuerzas podían hacer que el barco se devolviera a tierra. Y cuando ya no les quedó más, cuando ya se cansaron y ya lo lograron, dijeron, ¿sabes qué? No se va a calmar. El barco se va a quebrar del viento tan fuerte que viene contra nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿quién envía los vientos? El Padre tenía el control absoluto sobre esto. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Es por ti. Entonces, en el versículo 14,
ellos clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Te voy a decir una cosa: estos hombres entendían más la voluntad de Dios que Jonás. Ellos le dijeron: porque tú has hecho como has querido. Ellos entendieron que la voluntad de Dios estaba por encima de todo. Y en ese momento rogaron a Jehová, y no solo le dijeron que nos ayudes a nosotros, sino también: perdónanos porque nos dijo que lo tiráramos y ya lo vamos a tirar. Ellos dicen ahí: no pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y fíjense bien, en el versículo 15, toman a Jonás, lo avientan al mar, ¿y qué pasa? Inmediatamente el mar aquietó su furor. Inmediatamente. ¿Quién tenía el perfecto control de la situación? ¿Quién tiene el perfecto control de la tormenta donde estás metido? Pero no has entendido que su voluntad está por encima. Y fíjate bien, todavía creció la fe de estos hombres. En el versículo 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Porque estos hombres comprendieron que el Dios de Jonás era cosa seria, era algo debido de ser temido. Y dice que Jehová ya tenía preparado a un gran pez para que se lo tragara y lo cuidara en la pancita. Y otra vez te digo, no ha de estar por encima la voluntad de Dios de todas las cosas en nuestra vida para que me trague una ballena y me tenga ahí guardado vivo 3 días. ¿Me estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Está chistoso. Pero sabes que la palabra dice que no te conformes a este siglo, sino que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento, para que tú seas capaz de comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces requiere un trabajo de tu parte, y requiere que tú transformes tu entendimiento, porque tienes que comprender lo que Dios quiere para tu vida. Y necesitas una transformación y deshacerte de este siglo. Este siglo en el que estás viviendo no se rige bajo los términos y condiciones de Dios. Se rige bajo lo que todos los humanos piensan. ¿Y quién crees que los influenció? ¿Quién crees que los influenció? Hacemos cosas que están en contra de la voluntad de Dios y creemos que están bien, porque nos dejamos llevar por la corriente. Pero el versículo nos dice: no te conformes, transfórmate, porque tienes que entender la voluntad de Dios. Y no es fácil de entender. Necesitas meterte con Dios y estarlo buscando día a día, a través de su palabra, para que tu entendimiento sea abierto y tú puedas comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y ¿sabes qué? Allá afuera mucha gente se pregunta: ¿para qué existimos? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Para qué vine a esta tierra? ¿Sí o no? Es una de las preguntas más comunes que hay afuera. Es que no encuentro mi propósito en la vida. ¿Cuál será? Y no sé qué tantas cosas. No, pues es que ser millonario, o levantar una familia, o no sé qué tantas cosas, y todo lo que salen con lo que salen siempre. Pero yo te voy a decir una cosa: tú la tienes mucho más fácil. Porque tu propósito lo vas a encontrar a través de la búsqueda de Dios, y Él te va a decir exactamente qué es lo que quiere que tú hagas en esta tierra. Porque yo te voy a decir una cosa: tú viniste con un propósito. Ninguno fue enviado de oquis.
Dios no estaba jugando. Y cuando Él te mandó para que tú cumplieras con algo. Entonces tú tienes algo que hacer aquí en la tierra. Y te lo pongo sencillo, métete en la palabra, métete a buscarlo y Él te va a empezar a decir poco a poco. Y Él te va a empezar a hablar. Y Él va a empezar a acomodar las cosas. Pero todo es cuando lo hacemos como Él quiere. Fíjate bien, en el capítulo 2 dice que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dime qué estaba haciendo Jonás en el seno del Seol. ¿Qué tenía que estar haciendo un profeta del Dios viviente en el seno del Seol? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos rebelamos contra la perfecta voluntad de Dios y decidimos hacer lo que nosotros queremos, vamos a terminar en un lugar de muertos espiritualmente. Y todo empezó cuando yo le di la vuelta y yo dije: Dios, yo no quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero lo que yo quiero. Entró el estupor en nuestras vidas, nuestros sentidos espirituales se empiezan a embotar, ya no tenemos la capacidad de escuchar lo que Dios quiere para nosotros, ya no tenemos la capacidad de entender lo que Dios está haciendo en medio de este tiempo, no tenemos la capacidad de nada, estamos dormidos. ¿Y dónde terminamos? En el seno del Seol, en un lugar de muertos espiritualmente. Pero Jonás aquí ora y empieza a decir muchas cosas. Y vámonos hasta el versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Yo te voy a decir una cosa, nosotros nos olvidamos de Jehová bien fácilmente. Y es algo que me da mucha, no sé, como risa, pero al mismo tiempo llanto. Nos olvidamos de Dios bien fácilmente. Estamos aquí en la iglesia y estamos diciéndole: sí, Señor, yo quiero todo, sí, Señor, yo te doy mi vida, y pasan 2-3 horas y ya estás allá afuera haciendo algo que no conviene. Ya estás haciendo todo lo contrario de lo que le dijiste a Dios hace unas horas y te olvidas de Dios. ¿Sabes? Por eso los reyes se les ordenó que transcribieran la palabra, y por eso nosotros lo estamos haciendo también, para que no se olviden de la ley. Para que cuando estés en tu casa te acuerdes de lo que Dios quiere para ti. Jonás dice: me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y fíjate lo que dice el 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te vas tras las cosas vanas, dejas la misericordia de Dios. Tú le das la espalda a la misericordia de Dios. Es tu decisión. Y como dice el versículo, vanidades ilusorias. ¿Qué quiere decir? Que es una ilusión, que no es real en lo que tú te metiste. Y a eso le estás entregando tu vida. Algo que no es real, algo que es una ilusión. Y hay tantas cosas a lo que les puedes entregar. La fama y las riquezas, que te vaya bien, que tengas tu carro del año, que no sé qué tantas cosas, son vanidades ilusorias. Y hemos agarrado eso y abandonado su misericordia. Abandonado el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, lo que Él quería hacer con nosotros, cómo Él nos quería levantar. Nosotros, por nuestra decisión, la abandonamos. Yo te voy a decir una cosa, esto es para gente como tú y como yo. No creas que los que abandonan su misericordia son los que están allá afuera. ¿Por qué fue Jonás, el profeta de Dios, el que hizo lo contrario? Porque eso hacemos nosotros. Dejamos lo que Dios quiere y nos vamos tras un engaño. Y fíjate bien, en el versículo 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí.
Jonás se acordó en ese momento que él tenía una promesa que pagar. Que él, desde que fue enviado a la tierra, le dijo: Dios, yo voy a cumplir con esto, Dios, yo voy a hacer lo otro. Y por eso dice: pagaré lo que prometí. Porque se acordó de Jehová, se acordó de lo que había vivido con él. Pero ¿sabes qué triste es esto? ¿Sabes cuándo se acuerda de Jehová? Cuando ya está en angustia, cuando ya está en dolor, cuando ya se siente muerto por completo, cuando ya se siente seco. Es ahí cuando dice: me acordé de Jehová. ¿Te acuerdas de lo que tuviste en algún momento? De la felicidad que no se puede comparar con nada, porque viene del gozo del Señor. Y luego dice: la salvación es de Jehová. Él reconoce que el único que lo podía salvar en medio de esa situación era Él. Y cuando él reconoció, inmediatamente cuando él clama a Dios, cuando él se arrepiente, la misericordia de Dios regresa. Porque Él es un Dios fiel y justo. A pesar de que nosotros no somos fieles, Él sí es bien, pero bien fiel. Entonces, Jonás va a Nínive. Era un camino de 3 días. Y llega hasta Nínive y empieza a enviar el mensaje para el que él estaba predestinado. Empieza a decirles, en el versículo 4 dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y en el versículo 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y fíjate bien, el rey hizo proclamar por todos lados en Nínive que por su mandato todos, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, sino que se cubrieran de cilicio y que clamaran a Dios fuertemente y conviértanse. ¿En qué momento tuvieron tanto entendimiento? No solo tenían que clamar, el rey entendió que tenían que convertirse, que tenían que transformarse, que no podían seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y el rey de Nínive, de la tierra de maldad, dice, empezó a clamar: clamen ustedes junto conmigo, ayunen junto conmigo, nos ponemos todos de luto, pero conviértanse. Porque a lo mejor si nos convertimos, a lo mejor si nos arrepentimos, Dios todavía puede hacer algo con nosotros. A lo mejor Dios nos perdona. Fíjate cómo dice en el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Sabes? En cuanto tú haces lo contrario a lo que Dios quiere hacer contigo, inmediatamente se vienen juicios sobre tu vida. Pero la palabra dice que la misericordia triunfa sobre todo juicio. Entonces cuando tú clamas a Dios y te conviertes, la misericordia de Dios puede vencer sobre ese juicio. Por eso dice: y se arrepintió Dios. Porque la misericordia venció. Porque ellos se convirtieron de sus malos caminos. Pero yo te voy a decir una cosa: muchas veces creemos que somos tan buenos y que hacemos las cosas tan bien,
porque creemos que no necesitamos el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento debe ser una parte primordial en nuestras vidas como cristianos. Todos los días debemos de ir delante del Señor y decirle: perdóname por lo que he hecho, por lo que ni cuenta me di a veces que lo hice. Me arrepiento y me convierto. Y sabes, después de eso, Jonás se enoja. Ya sabía que los ibas a perdonar, por eso ni quería ir. Se enoja. Y aquí vemos una de las raíces de la desobediencia de Jonás. Jonás le hacía caso a sus emociones. Como tú y como yo. Se enoja y le dice: ¿sabes qué, Dios? Mátame ahorita ya. Nada tonto, ¿no? Porque si me suicido me voy al infierno, ¿no? Entonces mátame tú. Se enoja a tal grado que le dice: quiero la muerte ahorita. Imagínate el coraje de Jonás. Imagínate si no estaba movido completamente por sus emociones. Se enoja porque Dios hizo su voluntad. Y así somos nosotros, que nos llevan las emociones para todos lados. Nos lleva la emoción con nuestro familiar, nos lleva la emoción con nuestro trabajo. No, es que tengo que cumplir, no, es que no sé qué tantas cosas. Y hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Así somos, como Jonás. Y ahora ya te puse en perspectiva a un hombre que sabía que Dios lo quería usar y decidió hacer lo contrario. Ahora te quiero poner en perspectiva a otro hombre que también sabía que Dios lo iba a usar, porque se lo dijo desde muy pequeño. Así que vámonos a Génesis capítulo 37. Y vamos a recordar un poquito sobre el joven José. Te lo voy a platicar un poquito para no hacerte la historia más larga. José era el más chiquito de su familia. Fue el número 11 de sus hermanos. José era el más pequeñito. Y resulta que sus hermanos ya estaban más grandes que él y hacían muchas cosas que no estaban bien. Y como todo buen niño chiquito, iba con su papá y le decía: fíjate que mi hermano hizo tal cosa. ¿Le suena la historia? ¿No? Pues entonces José era el que los acusaba, ¿no? Entonces sus hermanos desde chiquito no lo querían. Como siempre, lo empezaron a aborrecer. Pero su papá Jacob lo amó tanto por ser el último, y como lo veía pegado a él, le hizo una túnica de colores. O sea, lo levantó desde el principio y dijo: este es mi más chiquito. Está más bonito que todos los 11 changos. Y resulta que empiezan a crecer y empiezan a convivir, y los hermanos se llenan de envidia por José. Y en una de esas, Dios le habla a José a través de sus sueños. Y en sus sueños, en pocas palabras, Dios le decía que iba a llegar el momento donde sus hermanos y aún su padre se arrodillaran delante de él. Pero ahora imagínate, si de por sí no lo querían, el niño se levanta un día con la baba pegada todavía y llega con su papá y sus hermanos: y fíjense que soñé esto, que ustedes tenían manojos de trigo y el mío estaba más grande y estaba más bonito y estaba más paradito, y los de ustedes se me arrodillaban. ¿Cómo la ven? Sus hermanos, claro que se enojaron desde el principio. Pero sabes que la palabra dice que su papá, a pesar de que lo regañó, meditó en lo que le había dicho. Como que se quedó pensando: ¿por qué mi hijo estará soñando esto? Y pasó el tiempo, y un día estaban todos sus hermanos trabajando en el campo,
Y a José su papá lo manda. Y lo manda para que le venga a contar qué estaban haciendo los hermanos. Entonces, ahí va José. Y cuando lo ven venir sus hermanos, lo primero que quieren hacer es: hasta aquí llegó lo vamos a matar. Hasta dónde llega la envidia, ¿no? Hicieron todo el plan para matarlo. Y no sé qué, y vamos a hacer esto y lo otro. Y Rubén se levanta y dice: ¿saben qué? No lo podemos matar. Y en medio de su idea había una cisterna que no tenía agua, un pozo, hagan de cuenta, un hoyo ahí. Y dijo: vamos a meterlo ahí, en lo que decidimos y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero Rubén se descuidó. Y en eso sus otros hermanos vieron que venían unos ismaelitas mercaderes que compran y venden. Y lo sacan y venden la vida de José. Aquí es el caso contrario. El otro decidió él pagar, a lo vendieron. En medio del propósito tan grande para su vida, Satanás estaba en contra de él. Sus hermanos estaban en contra de él y lo venden para que allá se muera, para que sea un esclavo de por vida, para que sufra toda su vida, por guapo nomás. Y se lo llevan. Y le dan la noticia a su papá y le dicen: ¿sabes qué? Lo mataron, le quitaron la túnica, la llenaron de sangre. Y le dijeron: lo mataron, nos encontramos la pura túnica toda rota, ¿no? Y su papá entró en un llanto increíble y le dolió muchísimo. Pero ellos se deshicieron de su hermano y creyeron que lo iban a consolar, porque la palabra dice que se levantan y tratan de consolarlo, pero también dice que no pudieron. El padre seguía llorando a su hijo. Pero ¿sabes qué? En medio de todo esto, de una situación tan desagradable, José perseveró. ¿Sabes? Lo compra un capitán, un líder del ejército. Lo compra para el servicio de su casa. Pero la palabra dice que la misericordia de Dios estaba con José y que todo lo que ponían en sus manos era prosperado. Y fíjate, en el versículo 39, el capítulo 39, versículo 1, es cuando dice que José fue llevado a Egipto y que Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas. Pero el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y fíjate, en el versículo 5 al final dice que a causa de José la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía Potifar en su casa, así en la casa como en el campo. Y fíjate, el versículo 6 dice: y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínate qué tan fiel era José, que en medio de una situación tan adversa, de un amo al que ni conocía, él era tan bueno y él decidía levantarse cada mañana, porque él entendía que iba a llegar el momento en el que Dios iba a cumplir el propósito de Dios para su vida, que su jefe confiaba tanto en él que podía despreocuparse por completo de todo lo que había en la casa. Yo te pregunto una cosa: ¿Dios podrá decir eso de ti? Yo me puedo despreocupar de este ministerio porque Él va a tener cuidado de ese ministerio. Él se va a ocupar de las ovejas, Él se va a ocupar del campo, Él se va a ocupar de la labranza, Él se va a ocupar de la limpieza de mi casa. Era tan diligente José que no se rendía ante nada. Todavía una vez más vino otra prueba, vino otra bronca bien grande, porque la esposa de Potifar, ya se sabe usted la historia, lo vio guapo y dijo: vente para acá. Pero José no quiso.
José se mantuvo y acabó en la cárcel. Pero ¿sabe qué pasó? Él se mantuvo fiel. Pudiendo haber renegado de todo lo que estaba sucediendo en su vida, él se mantuvo fiel. Y en la cárcel volvió a suceder la misma historia. Vámonos al versículo 23 del mismo capítulo. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo te voy a decir algo: aquel que está en la voluntad del Señor va a ser prosperado. No dice que no vas a tener problemas, porque ve lo que está viviendo José. No manches, lo vendieron, está en la cárcel. Pero en medio de la situación, Jehová se encarga de prosperarlo, de levantarlo. Aún en medio del problema tan fuerte en el que está siendo forjado, él otra vez está por encima de todo. Otra vez el carcelero ni se preocupó de la cárcel, así como Potifar tampoco ni se preocupó de la cárcel. Y ahí se quedó José en la cárcel. Y llegan el panadero y llegan el copero. Y se vuelven a ir y José los ayuda y ahí lo dejan olvidado. José seguía en la cárcel hasta que llegue el momento cuando se acuerdan de él. Y se acuerdan de él y lo mandan traer, porque no había nadie que pudiera descifrar el sueño del faraón, que había tenido 2 veces, que era un sueño constante y que era un sueño que tenía el faraón temblando. Entonces se acordó el copero que alguien una vez en la cárcel le había dicho el significado del sueño. Y dijo: ay, ¿sabes qué, faraón? Pues cuando estaba en la cárcel, ¿te acuerdas cuando me mandaste? Ah, pues sí, allá yo tuve un amigo que supo lo que yo había soñado, me entendió perfectamente, bla, bla, bla. Pues mándenlo traer, el faraón ya había agotado todos sus recursos. Nadie le había podido decir nada, ya estaba fúrico porque ninguno de sus adivinos, ninguno de sus magos pudo comprender lo que Dios quería decir. ¿Y cómo lo van a comprender? Entonces traen a José y José viene al palacio del faraón. Y fíjese bien, José le da el significado del sueño. Y cuando se lo da, pues para no hacer la historia larga, el sueño quería decir que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y le dijo, en la sabiduría que había en José: necesitas a alguien que te administre tu reino, que sepa guardar cuando haya mucho para cuando no haya. Y Faraón, en el capítulo 41, versículo 38, le dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjate bien lo que reconoció el faraón, que en él estaba el Espíritu de Dios. José se mantenía obediente, José se mantenía firme. Y el faraón mismo dice: ¿acaso voy a encontrar otro hombre en la tierra? No hay otro como este. En este está el Espíritu de Dios. Y fíjense, en el 39 le dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aquel que está viviendo en la perfecta voluntad de Dios, aquel que está entendiendo lo que Dios quiere, no va a haber otro como él. Porque el Espíritu de Dios habita en él. ¿Y quién es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Y fíjense bien, en el versículo 40 le dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Nada más le dijo: yo nada más me voy a quedar con el trono, pero tú te vas a encargar de todo. Era el reino más grande sobre la tierra. Era Egipto, lleno de oro, lleno de riquezas, lleno de sirvientes, palacios gigantes.
y el manda más era José. Una vez más, Dios lo puso por encima de todo. Pero José se mantuvo. Y vienen los 7 años de abundancia. Y José hasta se casa, tiene 2 niños. Y vienen los 7 años de escasez. Y en ese tiempo de escasez viene su familia. ¿Y qué sucede? Vienen y se arrodillan delante de él y le dicen: danos comida porque tenemos hambre. Y fíjate, dice en el versículo 9 del capítulo 42, dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se acordó de que Dios le dijo un día: yo voy a hacer esto contigo. ¿Por qué? Porque lo empezó a ver cumplido en su vida. Y yo te voy a decir una cosa, yo no sé si tú te acuerdes de lo que Dios quiere para tu vida. Y yo no sé si estás caminando hacia eso. O yo no sé si tú te rebelaste contra Dios y estás haciendo lo que te parece bien a ti. ¿Qué es lo más común? Nos envanecemos en nuestros propios razonamientos. Y viene un juicio que no puedes evitar. Pero lo que Dios quiere contigo es muy diferente. Lo que Dios quiere contigo es un propósito grande. A Jonás lo mandaron a la gran ciudad. Tenía un propósito perfecto, enorme. Imagínate, si Jonás hubiera obedecido, imagínate el sentimiento. Dios me utilizó para que una ciudad entera se arrepintiera. Imagínate que tú puedas decir eso. Una ciudad, Nueva York se convirtió a los caminos de Dios. Porque Dios me utilizó. Imagínate si no era grande lo que Dios quería para con Jonás. Y Jonás renegando, rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Así para cada uno de nosotros Dios tiene algo planeado. Pero tenemos que ser sabios y entendidos como José. Tenemos que vivir en su palabra para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, la perfecta. Y no quedarnos en lo bueno, sino buscar lo perfecto. Y yo quiero decirte esta noche y que te quede bien claro, hay algo perfecto de Dios para ti. Hay algo perfecto. Hay algo que está por encima de todo. No te quedes en los engaños del trabajo, de la familia. No sé, tú ponle nombre. Tantas cosas, de los amigos, que creemos que estamos haciendo lo bueno. No te estoy diciendo que Dios no quiere que tengas familia o que no tengas amigos. Te estoy diciendo que hay algo que está por encima y que tu prioridad tiene que ser Dios y que tienes que saber vivir bajo esa prioridad. ¿Cómo es posible que hacemos tantas cosas que nos alejen de Dios? Que le damos la espalda, que desobedecemos. ¿Y sabes qué? Por último, te quiero llevar a Salmos, capítulo 32. Y es un salmo muy bonito, que probablemente ya lo conozcas. Y el salmo empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es una transgresión? La transgresión es la rebelión. El Salmo dice: bienaventurado aquel que se rebeló, pero fue perdonado y cubierto fue su pecado. Fíjate bien,
Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay qué cosa. No hay qué cosa. ¿De qué te estaba hablando ahorita? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué confesaste? Tus transgresiones, que te rebelaste, que hiciste lo que tú quisiste, que desobedeciste al Señor. ¿Y qué hace Dios? Perdona la maldad de tu pecado. Pero dice el 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir en el tiempo en que pueda ser hallado? Si te dice que hay un tiempo, es porque hay un tiempo, porque tu vida se te va a ir y no vas a hacer la voluntad del Señor y no lo vas a poder encontrar. Entonces, el santo va a orar en el tiempo que puede ser hallado. ¿Y no te decía que vendes tu tiempo? Se te va la vida. Es efímera. Por eso tienes que buscar a Jehová todos los días. Por eso tienes que ir detrás de Él todos los días. Porque se te va a ir el tiempo. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. ¿Qué quiere decir? Que hay un camino perfecto para ti y que Dios está dispuesto a hacerte entender y enseñarte cuál es y por dónde vas a andar caminando. Y sobre ti va a fijar sus ojos. Cuando el rostro del Señor está viendo fijamente a sus hijos, es cuando la bendición del Señor está sobre ti. Es cuando el rostro del Señor está resplandeciendo sobre ti. Y por eso eres prosperado. ¿Se acuerda de la bendición sacerdotal? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso es que Él esté fijando sus ojos sobre ti. ¿Y cuándo te hace entender el camino por el que debes de andar? Cuando tú vas con el Señor, te arrodillas y te conviertes. Y le dices, perdóname, Señor. Y cuando tu transgresión es perdonada, el Señor te hace entender qué es lo que quiere contigo. Cuando tú vives arrepentido, cuando tú vives en su misericordia, es cuando Él te hace entender cuál es el camino que has de seguir. Hay un solo camino y tienes tiempo y no lo entendemos. Y fíjate, el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, ¿sin qué? Entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahí andamos para donde queremos, porque no tenemos qué cosa. Entonces, ¿qué es necesario? Que tengamos el entendimiento. ¿Y dónde lo vas a conseguir? ¿Dónde está el entendimiento? En la palabra. Y te dice, no seas como el caballo, no seas como el asno, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué? Porque si no, ¿qué? ¿Qué pasó con Jonás? Tuvo que ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se iba a acercar a Dios. Tuvo que llegar una tormenta a destruir su bote, porque si no, él no se iba a acercar a Dios. Tuvo que llegar una tribulación, algo que le duele, porque si no, no se iba a acercar a Dios.
Pero el versículo te lo está diciendo desde antes: no seas como el caballo, no seas como el asno, no te esperes a que te pongan un freno, tú solo obtén entendimiento, busca lo que Dios quiere para ti, lo que te conviene, en pocas palabras. ¿Me estás entendiendo? Por eso te dicen: no seas como el asno, no seas como el caballo. No tienen entendimiento, necesitan que los agarren y que los estén jaloneando. ¿Tú necesitas que te agarren y te estén jaloneando? ¿O tú por tu propia voluntad vas a caminar a hacer lo que Dios quiere? ¿O tú por tu propia voluntad vas a decir: Señor, yo quiero meditar porque me conviene? Señor, yo te voy a servir, aunque sea en el ministerio, no sé para qué soy bueno, pero te voy a servir. ¿Sabe? Yo le doy tanta gloria a Dios por la gente que llega al equipo de danza, que no sabe mover ni un pie, pero que sabe que va a servir al Señor en la danza. Ni modo que no le hablara de eso, pues sí, eso hago todos los días. Y así me llegan muchos, pero ¿sabe que así estaba yo? Yo en un punto de mi vida entendí que yo le tenía que danzar al Señor, y yo dije: si Dios quiere esto para mi vida, yo tengo que esforzarme todos los días porque tengo que ser el mejor. Y me costó sangre, sudor, lágrimas, músculos rotos, esguinzados y todo. Pero estoy parado porque quiero hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y no lo voy a dejar de hacer hasta que Él me diga: ya no lo hagas. Y si nunca me lo dice, toda la vida voy a brincar como loco. Y yo le doy tanta gloria a Dios por la gente que sabe y entendió que ese era su lugar, y que sirve al Señor, y que deja todo porque dice: Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar como tú quieres que yo te sirva. Pero muchos de nosotros no somos capaces de vencer eso. No somos capaces de decir: necesito la palabra todos los días. Y ahí andamos sin entendimiento, y necesitamos que llegue el cabestro y el freno, porque si no, no nos acercamos a Dios. ¿Me estás entendiendo? Dice el versículo 10: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Y qué es ser un recto? ¿Qué es para ti la rectitud? Es ir en un camino derecho, que nada lo mueve. Pero a nosotros nos mueven tantas cosas. ¿Cuándo vamos a ser rectos de corazón? ¿Cuándo vamos a ser rectos de corazón? Cuando hagamos lo que el rey de Nínive entendió. ¿Se acuerda de lo que él dijo? Conviértanse. Conviértanse. Y eso es lo que yo quiero decirte en esta noche. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer cuando no estamos en el camino correcto. Cuando el Señor nos dijo que quería hacer algo con nosotros, pero estamos lejos de eso. Tú no necesitas que llegue el cabestro y el freno para tú venir a arrepentirte delante de Dios. Tú puedes hacerlo antes de que llegue la tormenta. Pero también sé que hay muchos aquí que ya están en la tormenta y que ya están en medio de la angustia y que ya llegaron a ese punto de aflicción, de dolor,
Pues yo solo quiero decirte una cosa: si tú te conviertes, si tú te arrodillas delante del Señor, si tú le pides de su misericordia, Él inmediatamente la va a enviar. Él inmediatamente la va a enviar. Porque el Señor está interesado en tu vida. Porque el Señor está interesado en que tú tengas entendimiento, en que hagas lo perfecto y que entiendas verdaderamente qué es lo que Él quiere hacer contigo, porque Él tiene un plan para ti. Y a lo mejor ya lo has escuchado muchas veces, que Dios tiene un plan para ti. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que entender que cuando tú estás en pecado, eso no se cumple hasta que tú dejas el pecado. Tú tienes que entender que hasta que tú no te conviertes de tus malos caminos, no se cumple lo que Dios tiene para ti. Deja de creer que eres un bueno, deja de creer que haces las cosas bien. Hay algo que es perfecto. ¿Estás haciendo lo que es perfecto? Hay algo que está por encima de todo en la voluntad del Señor. ¿Estás haciendo eso? Yo no estoy aquí para decirte si sí o si no. Yo solo estoy aquí para decirte: analiza tus caminos. Mira bien si todos tus caminos son rectos. Porque esto es lo que te va a hacer un hombre justo, una mujer justa. Cuando tú entiendes y ves tus caminos, y tú puedes decir: sí, todo eso son rectos. Pero tal vez no. Y si no, tú tienes que venir delante del Señor. Tú tienes que venir. Porque hay un camino por el que debes de andar. Hay un camino y el Señor quiere hacerte entender. Porque sobre ti ha fijado sus ojos. Y a mí no me importa la edad que tú tengas. No me importa la posición que tú tengas. Ni allá afuera ni aquí adentro. A mí me importa decirte que hay algo perfecto. Y que el Señor te quiere hacer entender que es eso para ti. Pero tú necesitas venir a Él. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas reconocer que hay rebelión en tu vida y que has vendido cosas que no debiste de haber vendido. Y necesitas ser como José y mantenerte fiel, venga lo que venga y el tipo de tribulación que venga, y reconocer que hay pecado, reconocer que hay rebelión. Quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Este es un tiempo tuyo y del Señor. Nadie conoce mejor tu vida que tú y que el Señor. Yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé qué estás haciendo, pero el Señor sí lo sabe. Y yo solo quiero decirte que si tú necesitas reconocer tus transgresiones, reconocer que no has hecho algo que por tanto tiempo el Señor te ha estado pidiendo, en tu corazón ha estado saltando la voluntad del Señor, hay algo que te recuerda que Dios quiere algo de ti. Es Dios el que te ha estado llamando, es tu Padre. Pero tú tienes que ser como el salmista,
declarar tu pecado, no encubrir tu iniquidad y venir el día de hoy y confesar tus transgresiones. Porque el Señor está aquí para perdonar. El Señor está aquí para perdonar. Deja ya tus razonamientos. Y en este momento, si tienes que decirle algo al Señor, empieza a decírselo. Levanta tu voz y así como aquel rey clama y reconoce la necesidad que tienes en tu corazón. Despierta. Reacciona ante lo que estás viviendo. Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, te necesito. Señor, perdóname. Confiesa lo que tengas que confesar delante de Él y no encubras nada. Solo Él y tú saben. No menosprecies la oportunidad que el Señor está poniendo frente a ti. No menosprecies la oportunidad que el Señor está poniendo el día de hoy. No seas como el caballo, como el asno. Sin entendimiento. Estoy ante ti, rendido, mi Dios, postrado, Señor. Quiero entregar una ofrenda de amor en adoración. Voluntad quiero yo hacer con mi vida, Señor. Tu voluntad agradable es, perfecta es. Y por eso aquí estoy, dando todo lo que soy. Hoy te quiero entregar mi ofrenda de amor, donde nada mío es, sino todo tuyo es. Hoy
me quiero sumergir, olvidándome de mí y postrado adorar y tu nombre levantar. Estoy ante ti, rendido mi Dios, postrado Señor. Quiero entregar una ofrenda de amor en adoración. Tu voluntad quiero yo hacer con mi vida, Señor. Tu voluntad agradable es, perfecta es, y por eso aquí estoy, dando todo lo que soy. Hoy te quiero entregar mi ofrenda de amor, y donde nada mío es, sino todo tuyo es. Hoy me quiero sumergir, olvidándome de mí y postrado adorar y tu nombre levantar. Donde todos puedan ver que enamorado estoy de ti, solo de ti. Tu presencia está en mí, mi futuro está en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu presencia en este lugar. Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Y tu misericordia está presente hoy en esta casa. Y porque tú estás llamando a tus hijos a que se acerquen a ti. Gracias, Señor. En este momento yo te pido que tú hagas la obra en sus vidas y que sea tu espíritu el que mueva los corazones. Señor, que seamos convencidos de nuestro pecado. Quebranta hoy nuestro corazón, Señor. Señor, gracias por tu misericordia que está presente en este lugar. Gracias porque yo sé que estás acercando corazones a ti. Señor, hoy te decimos que queremos convertirnos, Señor, y queremos confesarte que somos pecadores, que somos transgresores, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y que te reconocemos a ti como justo. Puro en tus juicios. Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi vida, Señor. Hoy te declaramos nuestro pecado. No encubrimos nuestra iniquidad, porque sabemos que tú perdonarás la maldad
de nuestro pecado. ¿Puede poner de pie, por favor? Padre, yo bendigo esta congregación. Te pido que esta palabra, Señor, se registre en nuestro corazón. Te pido, Señor, que este sea un pueblo que realmente quiere hacer tu perfecta voluntad y que está en búsqueda de ella día a día, que puede superar, Señor, los deseos de su propia carne para buscar tus más altos deseos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos eso. Haz esto en medio de nosotros. Haz esto en esta congregación, Señor. Haz esto, papá, en el nombre de Jesús. Porque tú no llamas a un hijo para no darle un propósito. Y todo aquel que sea un hijo, Señor, que piensa ser hijo, que cree que es hijo, que tú lo llamas hijo, debe saber, debe entender que ha venido aquí para hacer un propósito. No lo que queremos nosotros, sino lo que tú. Permite que a través de esta palabra, Señor, este pueblo entienda aún más que así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor con usted.